Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo el consultorio de fondos porque, en el último mes he recibido bastantes peticiones. En algunos casos voy contestando según me lo vais enviando y en otros la reservo para el final, porque en algunos casos son consultas relevantes que a lo mejor considero que no merece la pena esperar un mes y os voy contestando, y ahora ya lo hacemos un poco más generalista para un poco todo el mundo. Bueno, pues vamos con ello. Empezamos por Joseba, que dice: buenos días, soy seguidor de tu podcast, creo que aporta mucho valor y de forma muy clara. Quisiera conocer tu opinión sobre un tema al que le doy vueltas y creo que puede tener mayor conocimiento por su contacto con la industria. Y dice: cuando entro en la página de las grandes casas, Robeco, Morgan Stanley, veo que tienen muchísimos fondos, 50, 60, si lo comparamos con fondos de pequeñas gestoras. Estas últimas utilizan de 1 a 3 estrategias. ¿Hasta qué punto opina usted que las grandes casas generan estrategias llamativas y algunas de ellas logran resultados excepcionales, haciéndose muy famosas, pero es un resultado más estadístico que de calidad de la gestión? ¿No son más creíbles los gestores que tienen 1 o 2 fondos de inversión con una sola estrategia, que es en la que tienen convicción? Bueno, vas bastante bien en el camino correcto. Es decir, opino yo también un poco de la misma manera. Es más aconsejable fijarse en gestores pequeños, tipo boutique, que en grandes casas, y siempre un poco en términos generales, aunque luego siempre hay excepciones, que también las vamos a dar un repaso. Si vemos como ejemplo, ¿vale?, para que veamos un poco la comparativa, Magallanes, pues es una gestora de momento española, accesible, publica todos los meses el informe mensual donde podemos ver las mayores posiciones, con lo cual tenemos un grado de cercanía elevado. Una vez al año hacen una conferencia en español, es decir, podemos ver dónde están invirtiendo, dónde no, dónde consideran que hay más valor, dónde no, etcétera. Al final es una gestora, en este caso, por ejemplo, que solo hace renta variable y tiene 2 estrategias, una que es Iberia, renta variable española y Portugal, y otra europea. Importante también, los gestores son dueños de la empresa, tienen su patrimonio invertido, los intereses están alineados con los del cliente, con lo cual, esto es mejor que una empresa gestora de fondos grandes, pero ahora vemos algunos matices y algunas diferenciaciones que también son importantes. He nombrado Magallanes, pero podríamos hablar de AZ Valor, de Oros, de Equan, de Seirlane incluso, que aunque no es una gestora española, pero lo hacen muy bien, de Buy and Hold, que sí es española, Amiral, que es francesa, pero en la misma línea, Lombia, por ejemplo, el gestor trabajó durante muchos años en Groupama, se salió de Groupama y creó su propia gestora. Es una opción también muy interesante, ¿vale? Evidentemente, luego en las grandes casas también hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, Morgan Stanley. Morgan Stanley, dentro de sus diferentes estrategias, tiene gestores de renta variable o de renta fija, que están muy bien definidos y que gestionan tanto un fondo de renta fija, un fondo de renta variable, acorde. Sus bonus están ligados al rendimiento de los fondos, pero a largo plazo, con lo cual es interesante.
Más excepciones, pues Capital Group también podría ser una excepción. Capital Group tiene el tema un poco de las subcarteras, que es muy interesante. Dentro de un mismo fondo hay diferentes subcarteras, con lo cual el grado de diversificación es todavía mucho más elevado. Y lo mismo, los bonus de los gestores están condicionados al rendimiento del fondo a largo plazo. Podríamos seguir hablando de Fidelity, por poner un ejemplo. También, pues en Fidelity pasa un poco lo mismo, es decir, hay muchos gestores que son extraordinariamente buenos y gestionan su propio fondo. El Fidelity América, pues antes lo gestionaba Ángel Agudo, ahora la gestora lo gestiona otra persona, pero está un poco en la misma línea, también están muy bien. MFS se podría salir un poco de esta línea, que también es una gestora que tiene grandes fondos, pero muy buenos en términos generales. No he nombrado, bueno, sí he nombrado a Oros, pero por ejemplo también, aunque dentro de la misma pregunta también me dice, también sería interesante, si lo cree usted conveniente, comentar un poco los diferentes modelos de organización dentro de la industria de los fondos, cómo se organizan los gestores, su nivel de independencia en estas grandes gestoras. Como digo, en estas grandes gestoras, pues el nivel de independencia que tienen los gestores es elevado. Por ejemplo, pues Christian Hugh, que gestiona varios fondos de Morgan Stanley, pues tiene un grado de independencia muy elevado y tiene libre disposición para comprar lo que considere dentro de su universo de inversión. Lo mismo en Capital Group, lo mismo en Amiral. En muchos casos, por ejemplo, incluso en Oros, una gestora española muy cercana, pues para invertir en un valor tiene que haber una unanimidad de los tres gestores. Es decir, la decisión tiene que ser total. Si hay uno de los tres gestores que veta la entrada de una acción en el fondo, pues esa acción no se compra por lo que él considere. Con lo cual, bueno, pues los intereses, como digo, están bastante bien alineados. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente pregunta. José Agustín pregunta, vamos a ver dónde tengo la pregunta. Vale, a continuación te envío la composición de mi cartera de fondos a día de hoy para que me dé su opinión, que para mí es muy valiosa. Soy un condicional de su podcast y me ha servido para iniciarme e interiorizar ciertos conceptos. Vale, me pasa una lista de fondos en la cual, pues vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 fondos, ¿de acuerdo? Vamos a enumerarlos. El Acatis Value Event Funds, el BlackRock Flexible Multi-Asset, Capital Group Global Allocation, FundSmith, Equity y diferentes fondos de Ibercaja. Ibercaja Estrategia Dinámica, Ibercaja Global Brands, Ibercaja Megatrends, Ibercaja Sanidad, Ibercaja Sostenible, Ibercaja Tecnológico y una participación en Indexa, que solo me pone Indexa, Liquid Maxon y un fondo de Schroeder, ¿vale? Cambio climático, relacionado con el cambio climático y demás. Bueno, vamos a repasar un poco. Hay algunos fondos que yo mantendría en cartera y otros que no mantendría en cartera. Por ejemplo, los fondos de Ibercaja, en términos generales, no mantendría ninguno, ¿vale? Y vamos a hacer una búsqueda para que veáis cómo se puede buscar un fondo en internet, que es bastante sencillo, y de un vistazo rápido podemos ver cuál es la composición del fondo. Vamos a empezar por el Ibercaja Global Brands para que veamos un poco, ¿vale? Ibercaja Global Brands, como norma general, cuando ponemos en el buscador de Google Ibercaja Global Brands, nos va a llevar a la página de Morningstar, ¿de acuerdo? Pues hacemos clic en Morningstar. Dentro de Morningstar, pues nos aparecen los diferentes apartados. El fondo, la gestión, toma como referencia el MSCI World, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir a lo más importante del fondo, ¿vale? Que es la cartera. Con lo cual, en la parte izquierda tenemos cartera y aquí ya nos hacemos una idea qué tiene el fondo dentro. Pues dentro del fondo hay, pues prácticamente grandes empresas que están, pues como bastante correlacionadas un poco con
con el índice MSCI World. Microsoft, Alphabet, Visa, Apple, Alibaba, Estée Lauder, Amazon, L'Oreal y Facebook, ¿vale? No es un fondo que esté del todo mal, pero yo creo que dentro de la industria y en concreto, por ejemplo, del apartado Global Brands, me gusta más el Morgan Stanley Global Brands, o incluso para este tipo de fondos que, como vemos, vamos a repasar un poco, dentro de Morningstar vamos al apartado de la izquierda donde dice comisiones y vemos la comisión. Una comisión de gestión anual del 2,13% la considero elevada. ¿De acuerdo? En el capítulo de la semana anterior hablé, por ejemplo, este fondo, os he puesto el caso del Morgan Stanley Global Brands, pero antes que este fondo, por ejemplo, cogería el True Value Capital con una comisión del 0,33%, es decir, 2% menos de comisión, y más o menos con la misma temática. Si cogemos otro fondo, el Ibercaja Tecnológico, lo mismo, buscador de Google, Ibercaja Tecnológico, por defecto nos salen diferentes clics, lo mismo, clicamos en el de Morningstar, que es donde más nos aparece. Evidentemente el fondo desde el año 2018 no bate al índice por bastantes puntos, es decir, 1.000 euros invertido en el en el MSCI World serían prácticamente 2.000 desde 2018, mientras que en el Ibercaja Tecnológico serían algo así como 1.100. Es verdad que probablemente el índice de referencia no sea el MSCI World, sino que sería un fondo de renta variable sector tecnológico. En concreto, el MSCI World Información Tech, ¿vale? Vamos a la cartera, vamos a ver qué hay en la cartera, qué tiene este fondo en la cartera. Clicamos en cartera y nos lleva, Microsoft, Alphabet, Apple, Meta, Nvidia, Capgemini, PayPal. Puede ser tecnológico, sí, pero también está bastante ligado un poco al tema de consumo, con lo cual, vemos servicios financieros 4%, servicios de comunicación 11%, tecnología 66%. Si clicamos un poco también en las comisiones importantes, nos encontramos con una comisión del 2%. Pues pasa un poco 3/4 de lo mismo. Yo creo que podemos encontrar mejores opciones. En cuanto al resto de fondos, prácticamente los mantendría todos. El Acatis, el BlackRock flexible también, el Fanesmith, evidentemente, por la cantidad de dinero que tienes, que representa algo así, en términos redondos, como un 10% de la cartera, incrementaría, metería el Global Brands, incluso. ¿Y por qué, por ejemplo, quitamos los fondos de Ibercaja? Pues básicamente también por dos cosas. Una, porque en muchos casos son fondos temáticos. Tienes fondos de sanidad, tienes fondos tecnología, tienes fondos sostenibles. Yo creo que a mí me gusta personalmente opciones que sean un poco más globales, como fondos globales, que por defecto no tengan que estar invertidos en un sector concreto. Podemos poner varios ejemplos. Uno de ellos, que es de los que tienes en cartera y que claramente incrementaría la posición, que es el Fanesmith. Más ejemplos, pues podemos hablar de fondos globales que no sean temáticos, como pueden ser el Sherlen, como puede ser el AZ Valor, Magallanes, Robeco Global Consumer, etcétera. Fondos temáticos al final son difíciles de programar la rentabilidad o de estimar la rentabilidad futura. Vamos a poner un ejemplo. Un fondo temático, por ejemplo, tecnológico, solo puede invertir en empresas tecnológicas. Puede darse el caso de que las empresas tecnológicas suben mucho y el gestor le siga entrando dinero, que es lo que pasa. Cuando el fondo sube mucho es cuando entra dinero, cuando debería de ser al contrario, que es cuando baja mucho es cuando entra dinero, pero siempre pasa al revés. El fondo sube mucho, la gente mete mucho dinero en el fondo, con lo cual el fondo está obligado por folleto a invertir solo y exclusivamente en este sector. Cuando, por ejemplo, pueden existir empresas de consumo que estuviesen mucho más baratas y con mayor potencial, y así con el resto de sectores. Por eso digo un poco que a mí me gustan fondos generalistas, sin limitaciones y con excelentes gestores que no tengan la obligación de invertir en un único sector, ¿vale? Para el fondo de Indexa pasa un poco igual. Ya que es gestión pasiva, yo iría a gestión pasiva, pero es decir, al low cost total.
y que sea lo más barato posible. Con lo cual yo compraría directamente un fondo indexado al MSCI World con una comisión del 0,10 que te puedes encontrar y no pago más comisión, tengo fondo indexado puro y me evitaría la comisión que normalmente cobra Indexa. No la sé de memoria, pero por otras carteras que he visto puede rotar el 0,40, 0,50 y para una gestión indexada pues yo... hay plataformas que puedo comprar un fondo indexado sin ningún problema y a correr y hacerlo lo más fácil posible. Por lo que digo, si hacemos gestión pasiva, la hacemos con todas las consecuencias y tendría un fondo indexado puro. Bueno, si podemos profundizar un poco más en tu cartera de inversión, porque es verdad que me has mandado la composición, pero no el horizonte de inversión y tu aversión al riesgo. Podríamos hacerlo un poco más fino en el sentido de decir, oye, ¿cuál es tu horizonte de inversión? Porque a lo mejor resulta que en función de tu horizonte de inversión, pues tenemos que hacer una cartera con más o menos renta fija, con más o menos proyección de volatilidad. No es lo mismo una cartera programada para 3 años que una cartera programada para los próximos 15. Las cosas tienen que cambiar. No es lo mismo una aversión al riesgo muy baja, es decir, que toleramos poco riesgo, o una aversión al riesgo un poco más alta, que al final lo que también tenemos que tener es que por las noches, pase lo que pase, nuestra cartera tiene que estar bien definida y tenemos que dormir bien, ¿vale? Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente cuestión. Bueno, como siempre os recuerdo que la verdad es que me pongo a hablar y siempre se me olvida, pero bueno, siempre es importante recordarlo. Que hagáis clic en la aplicación donde lo estoy viendo, donde tengo normalmente más oyentes, siempre es en iBooks, pero bueno, si lo escucháis a través de Spotify o de YouTube o donde sea, siempre os agradezco que deis un like, porque bueno, pues de esa manera las aplicaciones donde lo estamos viendo siempre ponen en las primeras posiciones a los podcasts que tienen más like, con lo cual nos cuesta mucho y siempre se agradece porque le damos más visibilidad, ¿de acuerdo? Vale. Otro oyente, en este caso José Iniesta, pregunta: soy un fiel seguidor de tu podcast y me gustaría saber tu opinión para los siguientes fondos con un horizonte de unos 10 años. Bueno, me pregunta, ya me asesoraste en una ocasión y te estoy muy agradecido. Y pregunta en concreto por 2 fondos, que es el Santander Future Wealth clase A y el Santander Sostenible Acciones clase A. Vale, aquí pasa un poco igual. Vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes con los otros fondos para que lo veamos. En este caso, José me ha puesto el ISIN del fondo, con lo cual lo facilita, que es el ES 017 497 9007. Si yo pongo directamente en Google este ISIN, me salen diferentes páginas y una de ellas ya me sale la de Morningstar, que muchas veces es donde mejor se ve, ¿vale? Bueno, pero al final vamos a ver un poco qué contiene el Santander Future Wealth, ¿vale? Y donde vamos, en primer lugar, es a ver qué hay en la cartera. Bien, pues en la cartera del Santander Future Wealth me encuentro lo siguiente. Me encuentro muchos fondos de inversión. Entonces, ¿esto al final qué es? Esto es un fondo de fondos, ¿vale? Que desde mi punto de vista yo no lo contrataría. Es decir, yo contrato un fondo y pago una comisión de gestión para lo que realmente hay, sean, bueno, pues una gestión en acciones que haya dentro. Porque para tener esto, pues bueno, yo creo que hay mejores opciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver incluso dentro de, si no quieres cambiar de plataforma y vamos, dentro del Santander, vamos a ver algunas opciones que incluso para el horizonte de inversión que has hablado está fenomenal, pero yo cambiaría un poco los fondos. Si vamos, y entre otras cosas, luego el Santander Future Wealth, es decir, es un fondo de fondos, lo que hay dentro son fondos, con lo cual pagamos doble capa de comisiones. Por un lado pagamos los fondos que hay dentro, ¿vale? Que cada fondo, como son fondos de renta variable, tiene una comisión del 1,5. Bueno, hasta ahí, ¿vale? Pero es que luego hay otra capa encima, que el Santander Future Wealth lo que nos cobra es un 1,35 más un 9% sobre resultados. Esto creo, sinceramente, que es una comisión demasiado elevada para ser un fondo de fondos,
¿vale? Si hablamos del Santander Sostenible Acciones, vamos a ver qué hay dentro del Santander Sostenible Acciones, ¿vale? Tampoco es un fondo que me guste, porque como no me gustan un poco los fondos temáticos, y aquí este fondo, ¿dónde invierte? Por norma general tiene que invertir en todo tipo de temática que sea ESG. Es decir, por defecto, este tipo de fondos no puede invertir en una empresa de, voy a poner un ejemplo, de gas natural o de petróleo, por muy barata que esté, porque tiene que tener unos criterios de ESG que no le permite invertir en ciertas acciones. Bueno, aquí sí que ya vemos una diversificación adecuada en acciones, con lo cual esto perfecto, está bien, hay una gestión detrás, ¿vale? Hay acciones españolas y luego acciones internacionales. Acciones españolas, pues Banco Santander, Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles, Elecnor, Inditex, Grifols, bueno, Green Energy Renovables, vale, perfecto. A juicio del gestor, si considera que estas son las acciones adecuadas, pues perfecto, BNP Paribas, en fin, todo tipo de acciones ya en la parte europea, Aviva, Diageo, Deutsche Post, Mercedes-Benz, Novo Nordisk, Nestlé, bien, perfecto. Quizás por el tema temático, pues yo me iría, por ejemplo, para que veamos, dentro de Santander. En este caso, por ejemplo, en el Santander Sostenible Acciones, pues evidentemente ya tiene una comisión del 1,6, que bueno, está razonablemente bien, y hay dos gestores detrás, Gonzalo Zand e Íñigo Barrera, que eligen las acciones en función de cómo ellos lo consideran. Yo creo que dentro de los criterios ASG ya nos limitan mucho, pero bueno, ¿vale? Pero dentro de Santander, pues yo cogería, por ejemplo, el Santander Small Cap España, ¿vale? Es un fondo que está gestionado por Lola Solana, una gestora de reconocido prestigio, bastante bien, muy interesante, y dentro del Small Cap España Santander, pues ya nos encontramos, como su nombre indica, pues pequeñas compañías de renta variable española, que la verdad están muy debilitadas y a largo plazo puede tener bastante sentido. NB y Barings con un 1,59, Bankinter 5%, Fomento de Construcciones y Contrata 2%, Viscofan un 1,40%, Talgo 2%, Grifol 2%, bueno, todo tipo de empresas españolas, Laboratorios Rovi 5%, como las más importantes, Indra 7%, bueno, Banco de Sabadell 4%, Unicaja 4%, aquí hay bancos, SACIR 7%, Renta 4%, bueno, pues 3,43 no voy a ser yo quien diga si una acción tiene que estar dentro de un fondo o no, para eso está el gestor, si lo considera adecuado, pues las tiene. Tiene una parte, por lo que veo, también de inversión en Portugal, Corticiera Morín, Atalaya Mining, GAL, Befesa, Banco Comercial Portugués, en fin, bueno, pues un poco de todo. Incluso otra opción dentro de la plataforma de Santander, pues podrían ser perfectamente el Santander Small Cap Europa, gestionado por Íñigo Barrera y Rodrigo Utrera, comisiones normales y razonables, sin comisión de éxito, bueno, y desde mi punto de vista, y sobre todo para el largo plazo que indicas, bueno, pues con más sentido y con unas comisiones más razonables y al final gestión de verdad pura y dura. Luego podemos debatir si esa gestión es buena, mala, regular, pero al menos es gestión adecuada y pagamos por algo acorde, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente pregunta. Miguel Salcedo nos dice: buenas tardes, Eusebio, estaba escuchando el programa 153 y me dice: tengo varios fondos en variable que ya comentamos, pero tengo liquidez que no me importaría meter una cantidad en bonos que comentas en el programa. Bueno, me gustaría tu opinión sobre algún fondo donde meter alguna cantidad. Muchas gracias por tu ayuda y demás. Vale, vamos a dar un repaso. Fondos de renta fija, pues vamos a seleccionar, por ejemplo, 3 fondos que ya hemos hablado en capítulos anteriores, ¿vale? Pero es el Almirall Sextant Bond Picking. ¿Qué hay dentro del Almirall Sextant Bond Picking en total de la cartera? Tenemos bonos con un vencimiento de 2,5 años y un tipo de interés de entre el 6 y el 8%. Pinco Global Income, vencimiento de 2,56 años,
Tipo de interés, 5%. Buy and hold bonos, vencimiento 2,5 años y un 8% de media en todos los bonos que hay. Bueno, pues una composición de estos tres fondos sería lo adecuado. El buy and hold bonos tiene algunos fondos de calidad crediticia algo menor, por eso tiene la tasa de interés más alta. El PIMCO, a ser global, tiene un poquito de todo y tiene un 5% probablemente también porque tiene la cobertura de divisa, ya que puede invertir en cualquier tipo de bonos. Entonces, una combinación de estos tres fondos sería lo adecuado. Pero muchas veces lo que tenemos que saber es lo siguiente, es decir, si invertimos en este tipo de fondos, estamos viendo por un lado que tenemos duraciones de 2,5 años. Bien, pues con estas duraciones lo que tenemos que hacer es mantener la inversión esos 2,5 años, porque si la mantenemos desde los puntos iniciales, aproximadamente, dentro de 2 años y medio, pues tendremos rentabilidades parecidas entre el 15 y 17% de los puntos actuales. ¿Por qué? Porque los bonos están dando esas rentabilidades y con esos 2,5 años, si los tipos de interés bajan mucho más, probablemente el gestor no compre bonos adicionales, porque ya tiene bonos, si tiene un bono al 8% no va a comprar un bono al 4%. Podría pasar que los tipos de interés siguieran subiendo, se pudiera ver penalizados los fondos a largo plazo, pero solo con que mantengan la posición de bonos al vencimiento nos van a dar ese tipo de interés. Como inversores, ¿qué tenemos que hacer? Como inversores lo que tenemos que hacer es mantener la inversión ese tiempo y no moverlo, ¿de acuerdo? Evidentemente, siempre podemos tener situaciones en las que a lo mejor tenemos que reaccionar ante los precios. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante los precios? Vamos a poner un ejemplo. Si en la primavera del año 2023, por el motivo que sea, ¿vale? Que siempre pueden haber muchos motivos en los mercados, vemos que el fondo desde los puntos iniciales ya ha subido el 15%, pues a lo mejor tenemos que, en ese caso sí tenemos que actuar. En ese momento podemos valorar. Oye, vale, ¿merece la pena traspasar y ya consolidar esas ganancias a un fondo monetario, a un fondo de renta variable? Pues en ese momento habrá que verlo. ¿Cuánto ha subido la renta variable? ¿Cuánto ha bajado? Hacemos ya directamente la ganancia, pero solo en caso extremo de ganancia, ¿vale? En cada momento, lo que siempre tenemos que ver es cuál es la alternativa que tengo si lo vendo. Es decir, primero, bueno, vale, puedo venderlo, pero ¿qué alternativa tengo? Tengo una alternativa de que a lo mejor la renta fija ha subido mucho y la renta variable ha caído mucho. Bueno, pues a lo mejor tengo que hacer una pequeña asignación a la renta variable porque los precios ya no son como ahora de baratos, son mucho más baratos. O si la renta variable también ha subido, pues a lo mejor tengo que coger y hacer una cartera de renta fija, pero todavía con un vencimiento mucho menor y con un tipo de interés mucho menor. Es decir, tipos de interés del 2,5-3, que podrían ser fondos con vencimiento de un año, etcétera, y lo que hago es que bajo mucho el riesgo de la cartera, siempre en fondos de renta fija, y con este tipo de horizonte, pues evidentemente el riesgo no está acotado, siempre tenemos un riesgo, sobre todo, de valor liquidativo, pero lo que siempre tenemos que saber, o por lo menos tener la mentalidad de que si invierto hoy, lo que nunca voy a saber si hoy es el mejor momento. Hoy es un buen momento, pero nunca vamos a saber si es el mejor momento. Es un buen momento, puede que cuando compras algo que está cayendo al 10%, al final lo compras y desde el fondo no está esperando a que tú lo compres para que suba. Pues a lo mejor a los próximos días está cayendo un 12, un 13, con lo cual nos estamos comiendo una subida de un 2, una caída de un 2, un 3. Bueno, eso es lo que tenemos que como inversores asimilar, ¿vale? Porque es imposible de saber cuál es el valle. Lo mismo pasará cuando lo vendamos con una subida del 15%. En un caso muy hipotético de muy poco tiempo, 6 meses, vale, pues a lo mejor resulta que como lo compramos lo vendemos cuando está subiendo, pues luego en las siguientes semanas sigue subiendo y siempre podemos decir, joder, tenía que caer, espera un poco, pero eso es imposible de predecir, siempre tenemos que comprar a un precio acorde y vender cuando lo consideramos, si es que hay que considerarlo a un precio acorde, porque a lo mejor resulta que no hay que venderlo, hay que esperar los 2 años, nuestra rentabilidad del 15% y en ese momento valoramos. Oye, ¿cómo están los bonos que hay dentro? Pues siguen dando rentabilidad entre el 6 y el 8, o incluso el 9, por exagerarlo. Bueno, pues a lo mejor ya he tenido mi 15% de rentabilidad por tener los años, pero hay bonos dentro con mayores rentabilidad, pues sigo dejando el fondo en cada momento. Bueno, pues hay que irlo viendo, ¿vale?
Siguiente consulta. Siguiente consulta me dice, mi nombre es Nicolás y soy de Barcelona. Bueno, contesto a esta cuestión, aunque en anterior consulta ya se podría dar contestada, pero bueno, para contestar todas, ¿vale? Me dice, mi nombre es Nicolás, soy de Barcelona, es un placer contactarte, he escuchado varios podcasts tuyos y me gustaría preguntarte si puedo pedir una segunda opinión de mis inversiones en ETFs con Interactive Broker y de giro y algún robot advisor. Vale, me manda cómo tiene estructurada la cartera, que principalmente lo que tiene por ejemplo, en Interactive Broker es un fondo, son diferentes fondos indexados con estas ponderaciones, 9% al MSCI, 3% a un fondo de Emerging Market, 6% al FTSE, 6,8% al SP500, luego habla que tienen de giro una exposición de 14,6% al Nasdaq y una posición de un fondo Clean Water, que por el nombre, bueno, pues tendrá que ver con el tema de agua y demás, ¿vale? 0,9% y tiene en Finicens 57% de la cartera, ¿vale? A ver, yo tendría, por ejemplo, si lo tienes veo en Interactive Broker y te deja la opción de contratar un fondo indexado al MSCI, pues tendría un único fondo que sería el indexado al MSCI, punto. Al final, como en la anterior consulta, ¿vale? Si quieres hacer una gestión indexada, no creo que lo correcto sea diversificar por emergentes, una parte en Londres, otra parte en el Nasdaq, otra parte en el índice FTSE 100, que es de la bolsa inglesa, no, yo lo haría diversificar, o sea, gestión indexada es lo más sencillo posible. La indexación al final tiene que ser fácil y lo más sencillo. Yo no me complicaría diversificando por tu cuenta, para eso tienes que pasarte a fondos de gestión activa, en ese caso ya podrías diversificar por gestores, por geografías, etcétera. Tendría todo en el mismo sitio, en un mismo fondo. Podrías tener la duda de tenerlo bien en el MSCI o bien en el SP500. Bueno, esa sería la pregunta. Yo lo tendría en el MSCI. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años el fondo que mejor se ha comportado, la región que mejor se ha comportado, una de las que mejor se ha comportado es o el índice, el SP500. Y como norma general desde los últimos 40-50 años siempre pasa lo mismo. Lo que se ha comportado bien en los últimos 10 años no sigue la misma dinámica de comportarse bien en los siguientes 10 años. Es decir, ha habido muchos casos. En los 10 años del 70 al 80 lo que se comportó muy bien fueron las materias primas. Bien, ya no se volvieron a comportar en los siguientes años. Hubo años que 10 años anteriores los mercados emergentes se comportaron de fábula y luego estuvieron 3 o 4 décadas sin comportarse bien, con lo cual la teoría nos dice que si en los últimos 10 años el SP500 es lo mejor se ha comportado, por estadística en los próximos 10 no va a ser el que mejor se comporte. Entonces, como no sabemos cuál va a ser el mercado que mejor se va a comportar, si invertimos en el MSCI, olvidamos el debate, olvidamos la pregunta y olvidamos la respuesta. Es decir, invertimos en todo el mundo, parte emergentes, parte de Estados Unidos, parte de Europa, punto. Y los mercados tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Al final, de media, el PIB en el mundo sube un 3%, y hay años que ya la gente anticipa que hay una crisis, tal, porque en vez de subir el 3%, sube el 2,5%. Bueno, pues con el 2,5%, si sube el PIB en el mundo el 2,5%, y estamos invertidos en el MSCI, bueno, nos va a ir razonablemente bien. Últimamente hay muchos gritos y muchas voces, bueno, la economía va a estar 2 trimestres contraída. Bueno, podemos permitirnos que en todo el mundo haya 2 trimestres de economía restringida o que el PIB esté en negativo. Entre otras cosas porque muchas veces Europa y Estados Unidos no sube, pero es que sí sube todo el componente asiático y todos los emergentes, con lo cual, es decir, como digo, contra más sencillo lo hagamos y probablemente más aburrido lo hagamos, a largo plazo ganaremos más dinero. Bien, otra consulta, María José
en este caso me pregunta por un fondo que le han recomendado en Kutxabank y bueno, pues me manda el folleto en el cual dice: Kutxabank ofrece un nuevo fondo con una rentabilidad del 4,28 a 26 meses. Bueno, vamos a repasar porque como norma general y evidentemente este es una foto de una nota de prensa de un fondo de inversión, ¿de acuerdo? Bueno, que esa misma nota de prensa es la que viene en el folleto, ¿vale? La primera página, no necesitamos leer 40 páginas, pero es que es muy importante leer e interpretar bastante bien lo que dice el folleto, porque muchas veces esto nos lleva a error, ¿vale? Y por lo menos tenemos que saber dónde estamos invirtiendo y de qué manera estamos invirtiendo. Vamos a repasar un poco, porque es curioso. Bueno, dice, la entidad, en este caso, ha anunciado en un comunicado que desde este miércoles amplía su gama de fondos de inversión con objetivo de rentabilidad, al poner en el mercado Kutxabank Renta Fija Horizonte 17 FI, un fondo que invertirá en renta fija europea. Vale, hasta ahí correcto. Importante, dice, el nuevo producto financiero contempla una rentabilidad objetivo. Ojo con esto. Es decir, habla de rentabilidad objetivo, que no es una rentabilidad garantizada a vencimiento, que eso es cosa diferente. Es decir, yo puedo tener un objetivo del 4,28, un objetivo del 4,28 sobre la inversión inicial, me sale un 2% TAE. Para empezar, me parece un objetivo muy bajo de precio, porque como estamos viendo en diferentes composiciones de fondos de renta fija, hoy en día ya hay fondos de renta fija que dentro hay bonos al 5% de media. Con lo cual no tengo que estar dentro de una inversión sí o sí los 2 años y pico, que es cuando vence esto, vence el 1 de febrero del 2025, y habla, como digo, es que esto es importante, rentabilidad objetivo, nos tenemos que quedar con esto, no es rentabilidad garantizada a vencimiento, es diferente, siempre y cuando se mantenga la inversión durante aproximadamente 26 meses, no tengo por qué tener 26 meses cautivo un dinero en un producto, porque como estaba hablando antes, en los diferentes fondos, a lo mejor dentro de 6 meses me tengo que salir, porque la rentabilidad ya la he ganado en ese tiempo, quizás no, pero bueno, tengo que estar abierto a todas las posibilidades, ya que su vencimiento se ha fijado el 1 de febrero del 2025. Kutxabank invierte la mayor parte de sus activos en deuda pública, con unos tipos de interés ventajosos en términos reales. El nuevo fondo mantiene estable, por tanto, la estructura de la cartera hasta su vencimiento, lo que le permite trasladar una rentabilidad atractiva a quien mantenga la inversión hasta el vencimiento. Bueno, probablemente el 2% ese nos lo da, porque al invertir en deuda pública, es decir, en deuda de gobiernos, pues los bonos de gobiernos a 2 años, pues es verdad que están dando 2 y pico. De ahí que el fondo pues tenga ese objetivo de rentabilidad, ¿vale? Y dice, no obstante, para aquellos supuestos en que los partícipes necesiten disponer de manera anticipada de su inversión, se han establecido ventanas de liquidez semestrales en los que no se aplicará la comisión de reembolso. No se aplicará la comisión de reembolso, pero siempre que podamos sacar un fondo, en este o en cualquiera, en las ventanas de liquidez, podemos tener pérdidas de capital y si yo veo en determinados momentos en abril que quiero sacar el fondo, a lo mejor no tengo que esperarme a julio, porque a lo mejor lo que en abril vale 120 sobre 100 que he invertido, luego en julio se vuelve a 108, con lo cual ya no me interesa. Entonces, es decir, el tener la flexibilidad total, sobre todo es leer con detalle. Es que claro, aquí, sobre todo aquí la palabra es rentabilidad objetivo, ¿vale? Quedarnos con eso, que no es rentabilidad garantizada al vencimiento, ¿vale? Bueno, seguimos. Alejandro nos hace una pregunta muy larga, que la he concentrado porque al final habla de las criptodivisas, de que desde el punto de vista de la inversión, de cómo yo hablo siempre hay que comprar las cosas baratas, etcétera, etcétera, pues habla de la inversión en criptomonedas, ¿vale? Y habla de un fondo, de la posibilidad de contratar un fondo de inversión, pero que invierta en criptomonedas, ¿vale? Esa es un poco la pregunta. Y al final yo, partiendo de la base de que no soy un experto en criptomonedas, no es que sea un experto, es que soy bastante zoquete y bastante paquete en cuestión de las criptomonedas, pero
Un fondo que invierte hasta donde yo sé, ¿vale? Lo más semejante que conozco es un fondo de Benny Mellon que no invierte en criptomonedas como tal, pero invierte en empresas que utilizan la tecnología blockchain. Esto puede ser lo más parecido que yo conozca, pero como digo sinceramente, sé que existe, no lo sigo habitualmente porque no es algo con lo que yo realmente me encuentre cómodo, ni para mí ni para mis clientes. Si vamos a hacerlos un poco sobre la marcha, ¿vale? Vamos a coger un poco y vamos a ver qué es lo que tiene este fondo y, sobre todo, lo más importante, cómo se está comportando en el año, ¿vale? Bueno, en este caso, como lo tengo un poco controlado, me voy al buscador de fondos dentro de Bankinter y me voy al Benny y pongo blockchain, gestora Benny Mellon, blockchain, y enseguida me aparece Benny Mellon blockchain. Bueno, para empezar, rentabilidad en el año, menos 50%. Bien, estamos bien. Evidentemente, por eso a lo mejor Alejandro dice de comprarlo, por la caída tan importante. El problema con esto que tenemos es, vamos a ver, hablo la estructura de la cartera que hay dentro, no tengo ni idea, no conozco nada. Block in clase A, ASX, SAP, Furclo, Universal Music, Signature Bank, bueno, Louis Vuitton, no sé qué hará aquí Louis Vuitton, pero bueno, AP Moller, Nasdaq y Keynes Sociedad Anónima. Es decir, no conozco nada de lo que hay dentro del fondo. No quiero decir que sea ni bueno ni malo, es decir, que no lo conozco. Muchas veces, ¿qué pasa cuando no conoces algo y te inviertes en algo que no tienes ni idea de dónde está invirtiendo? Pues muy sencillo, pues que lo normal es que los resultados a largo plazo no sean buenos. ¿Por qué? Porque si sube un 50%, ¿qué hago? ¿Lo vendo? Si no, es que como no tengo ni idea ni lo que hay dentro, ni lo que compran, ni lo que venden, pero es más, si bajo un 50%, ¿qué hago? ¿Compro más? Pues es que tampoco sé lo que hay. Es decir, pase lo que pase, siempre voy a estar despistado. Bueno, la volatilidad es del 30%. Es una salvajada. La volatilidad del mercado, como normas generales, es 18%. Esto tiene el doble de volatilidad que el mercado. Con lo cual yo, en sitios así, no estoy cómodo, ni invirtiendo dinero para mí, ni invirtiendo dinero para los clientes. Pues no es algo que en lo que no tengo control. Con lo cual, pues es que yo, es decir, puedo coger cualquier fondo, ¿vale? El fondo de ad valor, pues al menos, por ejemplo, tenemos una idea de dónde están invirtiendo, entre otras cosas, porque quiero decir, yo como gestor levanto el teléfono y me atienden y me dan un repaso de la cartera en tiempo real perfectamente. Lo mismo en el Benny Mellon, pues ahora en el Benny Mellon Long-Term Global Equity, ¿vale? No en este fondo, para que veamos un poco las diferencias. Pues en el Benny Mellon veo que, por ejemplo, pues ahora mismo están cambiando de sectores, están rotando, ¿vale? Hace empresas que han caído muchos más y están vendiendo las que han caído mucho menos, es decir, porque entienden que hay mucho más potencial en el fondo, es un fondo global. Bueno, lo mismo me pasa un poco con Equam, pues yo con Equam pues prácticamente tengo trato directo. Si quiero hablar con Alejandro, que es el gestor, o con Carmen, que es la relación con inversores, llamo y me cogen el teléfono y repasamos la cartera cuando lo consideremos. Lo mismo es Mayan Hall, gestora española, súper cercana. Rafael Barrera, aunque Rafael Barrera gestiona la parte de renta fija, hay otra persona que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo mismo, Antonio Aspas, y no recuerdo el tercer gestor, gente súper cercana, que si quieres hablar con ellos se te ponen al teléfono, y todas las preguntas que tengas de cuestiones, con lo cual, es decir, tienes cierta cercanía. Lo mismo podemos hablar de fondos un poco internacionales, que evidentemente yo no levanto el teléfono y consigo hablar con Christian Hugh de Morgan Stanley, no, en este caso no, se me ponen al teléfono, ¿vale? Pero por lo menos sé que hay un gestor que lo gestiona, que de vez en cuando saca sus informes, que los puedes leer, que te mandan información la parte española de Morgan Stanley y que tienes pues un cierto acceso y sabes un poco por dónde van las cosas. Pues lo mismo, por ejemplo, en el Fidelity America que hablábamos al principio. Anteriormente lo gestionaba Ángel Agudo, pues bueno, se fue. Ahora lo gestiona Rosana Bucheri, pero pasa un poco igual. Yo si llamo a Ángel Agudo o a Rosana, es que no se me ponen al teléfono, está claro. Están en Estados Unidos y a un asesor financiero en España no se te pone al teléfono, pero tienes informes prácticamente cada mes o cada 2 meses de, oye, pues mira,
en este tipo de sectores no hay tanto potencial, hemos cambiado por esto, por estos motivos, y luego tú considerarás que están haciendo lo adecuado o lo inadecuado. Cambiarás un fondo por otro o mantendrás la posición, pero tienes cierta información si invierten en Visa o en Alphabet, pero en un fondo de blockchain ya me pierdo. Vale, Fernando también nos hace otra consulta y es un poco extensa, pero lo que también viene a decir es decir, cómo se calcula el valor liquidativo de un fondo de inversión. Pues ve que todos los días los fondos de inversión, pues, ¿en base a qué? ¿Vale? ¿Y qué se tiene en cuenta para que un día valga 15.20, otro día 15.40 o otro día 15.10? ¿Vale? Pues al final el valor liquidativo o el NAV, que es el valor neto de los activos, pues viene de valorar. Es decir, hay un valor liquidativo diario, no es como las acciones de Telefónica, que a las 10 valen 4, a las 11 valen 4,10 y a las 12 valen 3,90. ¿De acuerdo? En un fondo de inversión publica un valor liquidativo diario. El día 1 de octubre, el 2 de octubre, el 3 de octubre, el 4 de octubre, etcétera, etcétera. Y cada valor liquidativo es diario, es diferente como norma general de un día para otro, salvo un fondo monetario, un fondo de renta fija de muy corto plazo, que pueden tener unas décimas muy imperceptibles de valoración, pero puede tener algo. Pero bueno, vamos a hablar de un fondo de renta variable, que siempre tiene más variación. ¿Cómo calculan? Es relativamente sencillo. Cogen todas las acciones y la valoran a cierre de mercado. Si hablamos de Europa, 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde hacen un corte, ¿vale? Vamos a suponer que ese fondo tiene una valoración total de todos los activos que hay de 10 millones de euros. Vale, pues 10 millones de euros, si lo dividimos por 10.000 partícipes que hay en ese momento en el fondo, ese día, nos sale que tiene un valor liquidativo diario de 1.000, ya que tiene 100.000 euros de patrimonio dividido entre los partícipes que ese día tenga y nos sale el valor liquidativo diario, ¿vale? Punto. Esto como norma general pues lo hacen siempre programas informáticos, es decir, que esto casi es automático. Aquí otra cuestión importante de ese valor liquidativo, que yo lo estamos poniendo 100 millones, pero evidentemente 10 millones de euros, pero nunca son 10 millones de euros exactos, porque siempre será 9.999.343, etcétera. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque vamos a poner un ejemplo para que veamos también cómo funcionan las comisiones. Es decir, los fondos todos los días cobran comisiones. Vamos a poner un ejemplo, un fondo de renta variable que de media tenga un 1,5% de comisión de gestión, ¿vale? Pues cogemos y dividimos 1.000, que es el valor liquidativo, entre 1,05, y eso nos sale entre 1.000 dividido Vale, perdón. 1,5%, que es la comisión de gestión anual, lo dividimos entre 365, es decir, que son los días del año. Y eso nos sale un 0,0041. Bien. Del valor liquidativo que hemos hablado antes de 1.000 euros, hay que descontarle todos los días un 0,0041, es decir, nos saldría 999,9959. Eso todos los días. Es decir, todos los días el fondo gana dinero. ¿Por qué gana dinero? Porque cobra un 0,00000 de la comisión. Es decir, ¿por qué se hace así? Para que sea un poco justo para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo paga la comisión. Entres o salgas, estés 10 días o estés 10 años. Si estás 10 días, cada día ya se ha descontado del valor liquidativo la comisión. Y si estás 10 años, pues habrás pagado a reacción de 0,00000, lo que sea, los años. Si es un año entero natural, pues será el 1,5, ¿vale? Luego puede haber más casuísticas dentro del fondo, es decir, un fondo pues también tiene una cuenta corriente y una caja que a lo mejor, como tiene muchas acciones, ese día
Pues ha recibido unos dividendos de las acciones que sean, pues de Nestlé, de Coca-Cola, de Repsol, lo que sea. Pues esos dividendos que han entrado en la caja también se suban al valor liquidativo diario, entonces ya no serán 10 millones de euros, serán 10 millones de euros, 10 millones de euros más 5.000 euros que han entrado en dividendos. Pues eso aumenta el valor liquidativo, eso también aumenta el valor del fondo, ¿de acuerdo? Y así todos los días, ¿vale? Si también en ese momento o ese día, todos los fondos como norma general siempre tienen entradas y salidas de clientes. Hay gente que reembolsa el dinero porque le hace falta y otros que ingresa dinero, pues lo mismo, al final es un poco caja. ¿Cuánto dinero tenemos en la cuenta corriente? Pues 30.000 euros. Hemos hecho todas las salidas, todas las entradas y hemos cobrado unos dividendos de 10.000. Pues todo lo que hay en la caja se divide sobre el número de participaciones que tiene el fondo y a correr. Bueno, no a correr, quiere decir, pues se divide y de ahí nos sale el valor liquidativo. Es decir, todos los días hay un valor liquidativo que sale de lo que tiene el fondo. ¿De acuerdo? Vale. Jordi nos pregunta: buenas tardes, ¿qué opinión le merecen los siguientes fondos de renta fija? ¿Tiene alguna opinión al respecto de los mismos? Nos habla de diferentes fondos de renta fija. Empieza hace dos bloques, en el cual primero habla del EPLI Corporate Bond, con un ISIN que es el FI 000880197. Vale, hacemos como antes, ¿vale? Que es un poco lo más sencillo de hacer. Metemos este ISIN en el buscador de Google, directamente nos lleva a la página de Morningstar, donde podemos ver la composición. La mejor página para ver fondos, comisiones, estadísticas, todos los ratios que queramos, a ver si lo digo, hombre. Si es en qué categoría, en qué categoría está el fondo, si es renta fija mixta, renta fija variable, renta variable global, capitalización grande, renta variable pequeñas empresas, todo nos sale, casi toda la información está en Morningstar, casi todo. Vale, el EPLI, en este caso, pues vemos, por ejemplo, que el Corporate Bond, pues vamos un poco a ver dos parámetros. Al ser un fondo de renta fija, nos fijamos cuál es la duración del fondo. Vale, tiene una duración de 4 años, ¿vale? Y tiene de media un vencimiento de unos bonos del 6%. Es decir, aquí nos vamos a encontrar con una duración de 4 años de media, con un rendimiento del 6%. Bien, como nombre indica, EPLI Corporate Bond. Dentro, EPLI es una gestora de renta fija extraordinaria, lo hace súper bien. A mí dentro de EPLI me gusta, por ejemplo, más, es una gestora, creo que es noruega, ¿vale? El EPLI Nordic Corporate Bond. El EPLI Nordic Corporate Bond lo que hace es que tiene bonos, pero prácticamente de la gestión noruega, es decir, de cerca de donde ellos están. Es como si en un fondo español pues se pone a comprar, pues, ¿qué convicción tendrá más? ¿Comprando bonos de Repsol o comprando bonos de una petrolera de Noruega? Pues probablemente tenga mayor información sobre bonos de empresas españolas, ¿vale? Es un poco lo que quería reflejar. Entonces, me gusta más el EPLI Nordic Corporate Bond, ¿vale? Incluso dentro del fondo, al tener una duración de 4 años y un rendimiento del 6%, a mí me gusta más duraciones más cortas, que las podemos encontrar, y con rendimientos parecidos. Antes hemos visto algunos ejemplos. Incluso vemos también otra información que nos da la página de Morningstar, es dentro de los bonos que hay, ¿en qué categoría está? En un capítulo anterior también hablé de cuáles son las diferentes categorías, calificación crediticia A, AA, AAA, BB, y en este caso, por ejemplo, la mayor parte de la cartera está invertido en calificación crediticia A, BBB y BB, es decir, bonos con, en unos casos, grado de inversión, y en otros ya empiezan a ser pues tipo high yield, ¿vale? Bueno, al tener una duración tan larga, me gusta más
Pues los bonos que he comentado aquí, desde el Cartesio, del Pinco, el Buy and Hold o incluso el Almiral se están bond picking. Pero bueno, no es mala opción, pero incluso el Norway dentro de EBLI, que EBLI tiene muy buenos fondos de renta fija, mejor. ¿Vale? Hablé de otro fondo, en este caso del Float Bar Bond Opportunity, también una gestora extraordinaria, que lo suele hacer muy bien, tiene fondos mixtos extraordinarios, con buen track record y sobre todo con mucho criterio. La gestora, en este caso, nos habla del Bond Opportunity, con un código ISIN, que es LU 148158371. Hacemos lo mismo, lo metemos en el buscador de Google, nos lleva a Morningstar y nos da la cartera. Y nos dice que tenemos una duración de 4,34 años, ¿vale? De media. Pero claro, veo que tenemos duraciones, por ejemplo, de 10 a 15 años un 14%, de 7 a 10 años un 32% y de 5 a 7 años un 21%. Desde mi punto de vista, son duraciones algo elevadas. Si vemos las mayores posiciones, nos encontramos que las mayores posiciones casi todos son bonos alemanes, bonos de Estados Unidos, bonos de Australia, es decir, bonos de gobierno, con diferentes tipos y con diferentes vencimientos. Yo, al tener una duración de 4 años, bajaría la duración de este fondo y de este tipo de fondos, y miraría, sobre todo ahora, en duraciones más cortas, ¿vale? Me habla de otro fondo, Renta 4, valor relativo. En este caso, el Renta 4, valor relativo, bueno, pues es un fondo, tampoco es de mis prioritarios, porque al final es un fondo, vamos a llamarle un poco de la categoría de total return, es decir, retorno total, retorno absoluto. Yo a estos fondos siempre le llamo que el retorno siempre es para la gestora, porque cobra la comisión, pero nunca es para el cliente, porque nunca ve la rentabilidad. Bueno, y aquí pasa un poco igual. Si vemos el fondo tiene un objetivo que puede invertir en cualquier tipo de activos, vemos un poco el objetivo de inversión, que dice así: el objetivo del fondo es tener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 6% anual. Se invierte del 0 a 100% de exposición total en renta variable, de alta capitalización bursátil o en renta fija privada, incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario cotizados o no líquidos. No hay predeterminación por tipo de activos, emisores públicos o privados, divisas o sectores, ni en cuanto a emisores, mercado, renta fija, duración media de la cartera. Es decir, puede invertir donde el gestor lo considere en ese momento oportuno. Este tiene una cosa buena, y es que puede invertir en donde vea oportunidades. El problema que tiene es que, como está sujeto a una volatilidad máxima del 6%, le hace que no pueda invertir todo lo que quiera en un momento dado en renta variable, todo lo que quiera en un momento dado en renta fija. De hecho, si vamos a por ejemplo, vamos a ponerlo en lo mismo, en el Morningstar, Renta 4, valor relativo, nos lleva a la página. Vemos que, por ejemplo, en los últimos 5 años, desde el año 2018, pues este fondo no ha tenido prácticamente rentabilidad, ¿vale? 1.000 euros invertidos en el 2018, pues ahora son 990, más o menos. No bate al índice de su categoría. Al final tengo un producto que creo que tengo un fondo de renta fija, pero el gestor, a su libre albedrío, porque lo considero oportuno, puede tener un 30% en renta variable esa semana. Con lo cual yo entiendo que tengo una posición en un sitio, pero el gestor está en otro, con lo cual no es algo. Rentabilidad a 5 años anualizada, menos 0,20. Es decir, todos los años ha palmado un 0,20. Ha palmado un 0,20 el inversor, porque la gestora todos los años ha cobrado la comisión. Y son 5 años, que ya es un tiempo normalmente razonable para que, pues lo han hecho medianamente bien. Es verdad que este año está siendo un año, bueno, malo para todos, está cayendo un 10% este fondo. Ya estábamos hablando de 5 años. Entonces yo prefiero, pues, incluso cualquier fondo de renta fija normalito, pero sé que tengo renta fija, sé lo que tengo dentro, ¿vale?
Habla de otros 3 fondos que en este caso no me pone leasing, con lo cual se me complica un poco más el encontrarlo, pero son parecidos, porque habla del AXA, fondo de inversión US Short Duración High Yield. Vale, por el nombre casi lo puedo sacar, que es de la gestora AXA, que invierte en mercado americano, que tiene bonos de high yield, es decir, con calificación crediticia más baja, y short duración, es decir, duración corta. Es verdad que del mercado americano, ¿vale? Bueno, pues podría estar bien. Tendría que tener, yo en este fondo, la divisa cubierta, no sé si la tendrá cubierta, más que nada porque si invierto en Estados Unidos, sin divisa cubierta, lo que puedo ganar por el bono, lo puedo perder por la relación euro-dólar, con lo cual tampoco quiero, ¿vale? Últimamente me gusta un fondo de Pinco, que es un fondo global, pero tiene divisa cubierta, con lo cual me hace un poco... me habla de otro fondo, Franklin Euroshort Duración Bond Fund. Vale, como el nombre indica, aunque no me pone leasing, pero prácticamente lo puedo decir. Franklin invierte en Europa con duración corta y en bonos, ¿vale? Bueno, pues este fondo puede ser interesante. Tiene una duración corta en bonos y en la zona euro, con lo cual no tengo riesgo de divisa y estoy invirtiendo en renta fija. Al final sé dónde voy a invertir. Muzinich, que es una gestora de renta fija extraordinaria, tiene unos fondos buenísimos. Pasa que es Muzinich Emerging Market Short Duración, ¿vale? Como el nombre indica, tiene duración corta, pero invierte en mercados emergentes de bonos. Bueno, pues yo aquí iría con una parte muy pequeña de la cartera, con cobertura de divisa, y podría ser una opción interesante, pero con una parte pequeña de la cartera, porque no dejo de estar invirtiendo muy lejos de mi territorio, aunque Muzinich, como digo, es en renta fija muy buena. Muchas veces no hablo aquí de muchas gestoras, porque al final esto lo tenemos que hacer, concentrarlo un poco y hacerlo algo parecido como hace el seleccionador, es decir, el seleccionador podría llevar 50 jugadores al Mundial de Fútbol, pero solo puedes llevar a 25, con lo cual pues tiene que elegir 3 porteros o 2, no puede llevar 5 porteros, pues aquí nos pasa igual, y hay muchos porteros que son buenos. Pues en Muzinich, por ejemplo, es una gestora extraordinaria, que no hablamos mucho aquí, porque a lo mejor tiene, desde mi punto de vista, una nota de 8, pero hay otros que tienen una nota de 9, con lo cual pues hablamos de nota de 9. Pasa un poco igual con la gestora Flossbach. En general, Flossbach Bond Store, que es una gestora extraordinaria, que no hablamos mucho, pero no deja de ser extraordinaria. Bueno, al final, si le damos una nota de 8 y tenemos otros fondos que tienen nota de 9, pues no podemos hacer una cartera con 27 fondos, una cartera con 10 fondos, en función luego siempre del volumen gestionado. Bueno, y en general... Y por terminar, eso es todo por la parte de hoy. Como siempre, si os acordáis, le dais a un like, que siempre os lo agradezco, que luego lo recordaré aquí. Bueno, pues como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco, le des un me gusta en iBooks, un like en YouTube o un corazoncito en Spotify. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.